Buenos días. Vamos a terminar con el último punto de Ortega y Gasset. Si os acordáis, el vídeo anterior nos quedamos en la distinción que hace Ortega entre ideas y creencias. Estábamos en la última etapa del pensamiento de Ortega, que es el ratio-vitalismo. Truco, ratio-vitalismo, no soy plenamente racionalista, truco, tampoco soy plenamente vitalista. Bien, vamos a ver esta distinción que hace entre ideas y creencias y nos dice Ortega que hay momentos en la historia en que se crean las creencias, es decir, que las creencias no son válidas para el ser humano y es en ese momento en que se forjan, se crean las ideas. Por lo tanto, las ideas son constructos, son construcciones del ser humano. Nos acordamos de la frase de Ortega que somos náufragos del ser y que tenemos un esfuerzo natatorio, nos estamos intentando mantener a flote y cómo somos capaces de mantenernos a flote, nos mantenemos a flote gracias a las ideas. Las ideas, por lo tanto, son un recurso para no hundirnos, porque estamos a punto de hundirnos según Ortega. Ortega distingue entre las ideas que tenemos, serían por lo tanto algo que podemos formular conscientemente, y en las creencias en cambio estamos. Las ideas serían el resultado de una ocupación, nos preocupa algo y por lo tanto construimos esas ideas, mientras que normalmente las creencias no somos capaces de formularlas, de expresarlas, porque están en el fondo más interno del ser humano. Un truco quizá para entenderlo, pero cuidado, los trucos jamás se ponen en los exámenes, sería la distinción que hace Freud entre el consciente y el inconsciente. El inconsciente, como se sabe por su propio término, es imposible formularlo, expresarlo, hacerlo consciente, ¿de acuerdo? Pero cuidado, porque esta distinción entre ideas y creencias no es una cuestión psicológica, ¿de acuerdo? Si me sirve el truco, estupendo. Si me confunde, mejor lo dejamos. Como vemos, Ortega introduce un nuevo término para las creencias. Hemos visto que en la época medieval estuvimos viendo la oposición entre la fe y la razón. Obviamente la fe eran las creencias frente a la razón, la facultad humana. Luego, posteriormente, cuando vimos a Hume, vimos que las creencias no eran una cuestión religiosa, creo en Dios o creo en la resurrección de Cristo, sino que creo que mañana saldrá el sol, porque yo, por el hábito, me creo que el futuro va a ser igual que ha sido el pasado. Dice Ortega que en esta nueva concepción de las creencias, que en las creencias vivimos, mientras que por las ideas se muere. ¿De acuerdo? Entonces, esta imposibilidad de formular. Las creencias sería el fondo, el estatuto más profundo, el terreno donde se mueven nuestras vidas, y en cambio las ideas serían cosas que construimos históricamente. Sería, por lo tanto, la forma en que el ser humano se ha ido enfrentando a los distintos problemas. La religión, la filosofía, el arte serían reacciones ante situaciones. Ya hemos hablado que la filosofía para Ortega es una reacción ante la crisis de la religión griega. También otro ejemplo es que Ortega va a dedicar un libro a Galileo y considera que la revolución científica es una forma de superar una crisis, una quiebra de esas ideas. Bien, vamos viendo porque los términos ideas y creencias nos van a permitir entender mejor lo que es esto de la razón histórica, ¿no? La racionalidad que se da en la historia. Ya hemos visto que el ser humano no tiene una esencia, no tiene una naturaleza, sino que tiene un relato, tiene una biografía, tiene una narración. Ya estamos viendo que la razón histórica, por lo tanto, es una búsqueda constante. Si la vida, cuando hablamos del ser humano, es temporalidad, ya vimos que hay ciertas categorías, pero la última y fundamental es que nuestra vida, no la vida de la
ciencia, no la vida tal y como la trataría un físico, un matemático, un biólogo, ni tampoco la vida del místico. Nuestra vida concreta es temporalidad, esa era una de las categorías, quiere decir que todo fluye, nada permanece, ya vimos lo de la simiente heracliteana dar su fruto. Bueno, pues si nuestra vida transcurre y cambia y nunca es estática, igual la historia tampoco lo puede ser, por lo tanto no hay esquemas preestablecidos que puedan explicarnos la historia. Ortega nos dirá que la historia es a posteriori. Podemos dar cuenta de la historia una vez que ha transcurrido. ¿Y nos recuerda a alguien? Pues sí, efectivamente, a Hegel, que hablaba de el búho de Minerva tiene su vuelo por la noche, ¿no? Eso que le ponía tan nervioso a Marx de que la filosofía era interpretación, justificación de algo que había pasado. Ya vimos que para Marx no, la filosofía tiene que transformar la historia, no tiene que explicar y justificar la historia. La historia para Marx, perdón, para Hegel y para Ortega, por lo tanto, es a posteriori, es posterior a los hechos y por lo tanto sería igual que para Hegel dialéctica. Pero cuidado, igual que vimos, Marx acepta la dialéctica, pero no un idealismo. Obviamente Ortega, que se opone al racionalismo, ya lo hemos visto, tampoco para él la historia será un idealismo. No son las ideas lo que explican la historia. Sería una dialéctica para él de lo que va siendo y dessiendo, es decir, voy haciendo y voy deshaciendo constantemente. Sería una dialéctica entre las ideas y las creencias. ¿Por qué? Porque hemos visto que la vida concreta de cada cual es proyecto, y si la vida concreta de cada cual es proyecto, la historia también será proyecto. Es algo que no está hecho. Dirá Ortega que es abrir horizontes. ¿Nos suena esto de proyecto y abrir horizontes? Pues sí, nos recuerda a Nietzsche, ¿de acuerdo? Si la realidad es móvil, hemos visto que el perspectivismo no solo es una teoría del conocimiento, también la realidad es perspectiva, porque no hay una realidad objetiva al margen del sujeto. Ya vimos que con el concepto de vida lo que pretende Ortega es superar el espíritu por un lado y la naturaleza. No hay naturaleza, espíritu, sujeto, objeto, sino que la realidad es perspectiva. Pues si todo es cambiante, entonces la razón histórica también tendrá que ser cambiante. Sería, por lo tanto, la forma de explicar esa vida como viviendo en realidad. Sería una razón viviente. Y vamos a acabar con el último punto. El último punto es la política de Ortega, que justamente es el aspecto más polémico de la filosofía orteguiana. La política de Ortega tiene mucho que ver con su concepción de la historia española. Según él, España está dominada por el tribalismo, por el particularismo, es decir, por la ausencia de minorías selectas, ¿de acuerdo? Habla del imperio de las masas. Os recuerdo que lo de las masas es algo contemporáneo, no había masas en la antigüedad, ni en el medievo, ni en la época moderna. Es justamente con la industrialización que hablamos ya de masas, y ese será su diagnóstico que aparece en la España invertebrada. ¿Qué significa la España invertebrada? Pues la España invertebrada es la España que no tiene una vértebra, es decir, una columna que lo sujete. Por favor, no se explica en un examen. Tenéis que saber que Ortega trata de la España invertebrada, es decir, con falta de algo que la sostenga, pero no expliquéis qué quiere decir invertebrado. Según Ortega, ha habido una rebelión de las masas, y las masas odian a aquellos que destacan, a aquellos que están por encima de la masa. ¿Nos suena esto de algo? Sí, nos suena de Nietzsche. La moral de esclavos y la moral de señores. La moral de esclavos sería el rebaño, ese rebaño que detesta que alguien destaque, que sea mejor,
que no sea como el resto, que sea diferente, ¿no? Entonces, según Ortega, España está invertebrada, no tiene vértebra, está dislocada, ¿de acuerdo? Y habla de la rebelión de las masas. Esto también será el título de una de las obras de Ortega. ¿Y cómo es ese hombre masa? Bueno, pues ese hombre masa es el que no acepta ningún tipo de moralidad. Es aquel, y habréis oído esta frase 40 veces, que cree que tiene todos los derechos pero ninguna obligación. Y dice Ortega que no nos fiemos de los jóvenes que hablan de una nueva moralidad. El hombre masa es vulgar, es egoísta y tiende a la facilidad, lo quiere todo fácil. Lo llamará Ortega el niño mimado y el señorito satisfecho de sí mismo. Con esto del niño mimado y el señorito satisfecho de sí mismo nos viene bien para aclarar que el hombre masa no tiene que ver con izquierdas o derechas, se puede ser hombre masa de izquierdas o de derechas, tampoco tiene que ver con clases sociales. Según Ortega, un noble, un burgués o un proletario puede ser hombre masa, ¿de acuerdo? Entonces no tiene que ver con los ricos y pobres, no tiene que ver con dominados y dominantes, como en Marx, no tiene que ver, por lo tanto, una distinción ni biológica ni una distinción social, sino que es aquel que busca su propio provecho y tiene goces bajos, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería la solución para Ortega? Bueno, pues la solución para Ortega nos recuerda mucho a Platón. Truco. Primer autor que vimos, nos puede servir de pista para recordar. Sería un elitismo, una minoría selecta, una minoría, por lo tanto, bien formada, crítica, sería, por lo tanto, en el sistema platónico el gobierno de los filósofos, de acuerdo, no lo pongo porque eso es Platón y es un truco, y obviamente tiene mucho que ver con lo que Ortega pretendía, lo que él creía que era su misión en España. Pero ya sabemos que las masas gregarias no lo permiten, ¿de acuerdo? Obviamente, tanto Platón como Ortega tienen serias reservas contra la democracia. Ya vimos que trauma personal de Platón, detestaba la democracia, porque cuidado, no fue la democracia que condenó a muerte a Sócrates, pero sí que fue 500 ciudadanos libremente elegidos por sorteo. Entonces, considera que las decisiones importantes no pueden estar en manos de cualquier ciudadano. De igual forma, Ortega, que ya vimos que personalmente primero defendió la República y que participó en política, pero enseguida le empezó a decepcionar lo que estaba pasando en España, pues considera que España está dominada por estos hombres masas, un tribalismo, un particularismo, un plebeyismo, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí que considere que deberían gobernar esas minorías selectas, pero que no se permite debido a esta dictadura, no lo dice él, pero esta forma de imponerse las masas, ¿de acuerdo? Ya digo que esta es justamente la parte más polémica, más criticada de la filosofía de Ortega. Y con esto hemos acabado con nuestro penúltimo autor. Enhorabuena, hasta luego.